Continuando con la agenda, James Llanos, que es un amigo nuestro, un artista plástico, un gestor cultural, un compañero, un cómplice en los trabajos. A veces cuando él incumple lo que tiene que hacer con la Secretaría de Cultura o con la Gobernación, yo le hago la segunda. Pero como yo incumplo siempre, él me hace la segunda eternamente. Le estoy muy agradecido. Y le gusta mucho el cine, hartísimo. Cada que se da cuenta que vi una cosa novedosa, se desespera porque tiene que verla, pues, y no sé cómo hace, y la ve. Y después me comenta. Eso me parece muy bonito. Él quiso ya empezar a participar del encuentro de críticos de cine desde este año, como Andrea, y los vamos a tener aquí cada año, pues, o sea que se van a acostumbrar a vernos en permanencia y en presencialidad, que queremos. Ya nos dio pereza lo del COVID y no queremos que vuelva a existir ningún tipo de virus que nos afecte de esa manera. Bienvenido, James. Él nos va a hablar sobre arte y cine. Bueno, muy buenos días. Lo primero es felicitar a Germanosa, a toda su organización, a todos sus sponsors, amigas y amigos que lo vienen acompañando hace 23 años. Ustedes saben que Germanosa fue el inventor, el que inició este proyecto. Aquí iba a quedar el foso de los músicos, había un problema de Goya, esto era un basurero, y él dijo, hagamos un teatrino. Y esto es gracias a Germán, fue el primer director del Teatro Santiago Londoño en 1990. Con dos cosas muy lindas, el primer alcalde por voto popular y democrático es Jairo Arango, y Germán se hizo director con una anécdota muy bonita. Iba a coger bus para ir a la Universidad Libre a dar unas clases de economía, el agrónomo especialista en agroindustrial, y pasó un señor en un carro y le dijo, Germán, lo necesito. ¿Y qué sería? Arrime la oficina. Y yo, no, que es que yo quiero que usted sea el director del Teatro Santiago Londoño. Y al otro día firmó el contrato y ya era el director de Santiago Londoño. Entonces son cosas que pasan. Y yo soy un perfecto neófito del cine. La verdad es que yo quiero ofrecerles excusas a todos y cada uno de ustedes que vienen trabajando en cine hace muchos años. Ni soy neófito, ni soy cinéfilo, ni soy cineasta, ni nada de eso. Me gusta el cine, lo veo con respeto, lo veo con... Me he puesto muy disciplinado con Rodrigo Vidal, que nos invita todos los lunes, y yo entro ahí y bueno, platicamos y hablamos. Okay. Ah, tú, claro que yo. Y yo soy James Llanos. Y bueno, ya entrando en materia, yo soy artista visual hace 35 años y vengo trabajando el arte, la pintura y el dibujo. Yo para hablar en público soy muy malo, yo soy muy bueno para las marchas y arengar el cambio y vamos a vivir sabroso y esa cosa. Tú hablaste de eso muy bonito. Y precisamente mi charla se llama Punto y Línea sobre el cine. Y nace precisamente hace muchos años, pero nace desde el 28 de abril, que las plazas se veían llenas de puntitos y era como una imagen. O a veces los helicópteros tomaban la séptima de Bogotá y era como una línea. Entonces era un punto y línea sobre un plano. Y eso hacía cine. Eso era cine documental, in situ, indirecto, directo. A veces pasaban en vivos, Facebook en vivos, cuando le pegaban un tiro al otro, cuando disparaba el muchacho este de Cali. Vimos cine en vivo. Y fue lo que llevó a este presidente al poder. Porque los niños jóvenes llegaban a sus casas, ¿usted de dónde viene? No, es que estábamos en una marcha, es que ustedes siempre contra el gobierno, lo que pasa es que ustedes son unos anarquistas, pero ya cuando la mamá y el papá veían que disparaban y decían, no, lo que dice el hijo mío es verdad. Ese cuento de que la violencia y que nosotros decimos que no, esto es verdad. Y nacen documentales sin guión argumental, sin guión de fotografía, sin guión de nada.
las cámaras se caían y se volvían a parar, y eso era como en pintura, como el Corrosco o como un Jackson Pollock. O a veces había imágenes muy bonitas como Pedro Almodóvar o como Tarantino, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no escribir sobre todo esto a nivel del dibujo? Pero yo antes de eso, hay 3 acontecimientos importantes. El primero, la pandemia, que han hablado aquí de cosas importantes como el espacio. 2, el estallido. Entonces yo uno de las 2 cosas, y mire, dirá que lo que acaba de presentar Oscar, todos vivimos de puertas hacia adentro, en pandemia. Unos se separaron, los otros tuvieron un hijo por equivocación, los otros se volvieron a unir, se volvieron a casar, salió esta cosa de... Yo aprendí a hacer dulces de majar blanco, por ejemplo, porque yo era la época del majar blanco y quemé como 20 botellas de leche para hacer el majar blanco de mi abuela, y lo hizo por recordación. Hice como un autodiván por error. Entonces el primero quemé 7 botellas y luego quemé 10 hasta que le di el punto, acordándome en cada acción de todo esto. Lo que pasa en el cine, que uno comienza a recordar conversando y salen cosas bonitas. En eso, en la pandemia, vivimos de casa para adentro, y yo decía que caminar en la casa en pandemia era como el dibujo, como un recorrer doméstico. Usted se levanta de noche, se va por el butaco, y en oscuras usted no se cae. Va al baño, viene y ve si el perrito está dormido, si la ventana está cerrada y la ropa está tapada. Usted hace un dibujo, porque es que dibujar no es de los artistas. Cuando usted recorre para el colegio, la universidad, el trabajo, usted hace un dibujo. El único día que no hay dibujo o hay dibujos abstractos es cuando hay esquemas de seguridad, que le dicen al man, oiga, hoy cambiamos de esquema de seguridad, hoy no vamos por la octava, hacen otro dibujo. O sea, el recorrer por las calles son dibujos. Y el segundo punto es el encuentro después de pandemia, porque antes de pandemia, cuando podíamos, no queríamos visitar al abuelo, y cuando queríamos en pandemia, no podíamos. Entonces se invirtieron todas las cosas, y en ese orden de ideas, cuando hubo el segundo desconfinamiento, yo quise hacer un encuentro entre amigos y artistas, y yo hice como un performance donde hay línea, algo que yo voy a leer, y quiero que primero veamos lo que yo hice con un grupo de amigos y que no quise sacarlos en letra ni no, porque es como lo contrario del cine. A veces nos volvemos insensibles a la palabra, a la escritura, porque todo nos lo da el cine, la imagen, el director, el actor, el que maquilla, la señora, el señor, el del carro, y usted son unas cosas largas, pero se vuelve también insensible, intangible, impersonal. En este video, por ejemplo, trabajó Jorge, el compañero que nos está desde hace rato, desde el viernes, trabajó Jenny Alejandra Arce, mi hijo de 8 años, Alejandro, Marilena Mantilla, Marcela Velázquez, Juan David, el fotógrafo, Luis Ortiz, el hombre feliz, y yo. Esos fueron los que trabajamos. Evité escribirlos ahí porque son amigos, y a los amigos hay que meterlos en la voz de nosotros para que salga con la calidez y del corazón. Y 2, quiero felicitar a Germán por una cosa importante, que yo quisiera hacer un llamado a todos ustedes que están aquí. Qué bueno que para el próximo encuentro tuviéramos ya un semillero de literatura, de español, historia, para que comencemos a hacer una carrera también, porque si alguien de nosotros comienza a faltar, es una baja sensible, y es bueno que comencemos a mirar esto en ese sentido. Sin embargo, hemos tenido ese grupo de cine con el Elizabeth Beltrán, que hoy pues no vinieron, y en ese orden de ideas yo les agradezco mucho. Ofrezco excusas de lo que voy a leer, lo hice desde el corazón, desde el punto de vista como artista visual, y vamos a presentar lo que hice. Es no sé si está completo. Bueno, ya veamos el video y ya leo unas cositas.
Punto y línea sobre el cine. Nada es complejo, nada es difícil. Eso está en el guión. Nada es pequeño ni feo, todo tiene su perfecta proporción. Encima de un plano en blanco existe toda la literatura a través del silencio, de la tela o la página, puesta en escena que exige a la razón pura un diálogo entre el espíritu y la materia, un pensamiento que no cabe fácilmente en la cabeza de quien lo enfrenta, ni mucho menos de quien lo ve. El plano es una abreviatura del todo, es un área que provoca el pensador, es una molécula gigante que lleva los ojos del creador a recorrerlo en tan solo un golpe de vista. Es una zona que no tiene revés ni derecho, ni una arriba ni una abajo. El plano es un espacio abstracto sin límite ni medida. Es un territorio creado por el marco. Los límites en grados son una coacción de la cámara fotográfica, cinematográfica y del ojo. Pocas veces el oído y del mismo cuerpo, pero a veces el oído por donde uno escucha mejor, el que se coloca en dirección del sonido que describe la magnitud del todo, entra en ondas por el ojo. Esfera con propiedades e inteligencia que avisora el peligro, atisba la belleza, la fealdad y encuentra los susurros de la imagen que de manera oblicua ve. Ojo vigilante, sentido visual, sonido, luz y silencio, proporción y medida, líneas sucesivas de puntos que crean un ritmo y configuran las formas, espacios y locaciones, sosteniendo la arquitectura de la composición para quienes conocen este lenguaje por imágenes, actores, actrices, los checkholders acompañados de objetos y entornos, una trillonada sucesiva de puntos que conforman fotogramas, cuentan historias y anécdotas que pueden ser de 1 minuto, 180 minutos o hasta de 16 horas, deslizándose en un espacio
medido por el tiempo pietaje, definido a la vez por un espacio pequeño, grande o diminuto, que se desborda como una sombra, una ilusión, donde confluye lo invisible y lo invisible en el pensamiento del ser, vislumbrado con tal rapidez que solo es posible entenderlo en la profundidad y densidad del inconsciente, como en Black Up, una película italo-británica de 1966 dirigida por Michelangelo Antonioni con la actuación principal de David Henning. La historia toma como base el relato de Julio Cortázar, abro comillas, Las babas del diablo, cierro comillas, aparecido en el libro Las armas secretas, a su vez inspirado por un relato del fotógrafo Sergio Larraín, descriptiva, perfecta, que se queda y luego se precipita sin permiso para poderse ver, desde instantes donde sobresale entre 1.000.000 de chispitas neuronales. Leonardo da Vinci afirmó, abro comillas, el ojo, por la experiencia de su oficio, ha sido, hasta mi propio tiempo, definido por infinitos autores de un modo, pero encuentro, por experiencia, que es otra cosa. Y posteriormente Kandinsky también sostuvo que mientras el punto solo es tensión, la línea es tensión y dirección. Las rectas se caracterizan por una cualidad expresiva del rigor formal. Al volver sobre estas dos citas escritas por dos expertos y separadas en las antípodas del tiempo, se complementan de manera decisiva. El primero es el detalle y el segundo la síntesis, pero resaltando lo mismo, la importancia del cómo mirar y de cómo se mira, elementos protagónicos que nos ayudan a entender el tema en cuestión. En la realización de una película se entrelazan múltiples elementos, la producción, la comunicación, la destreza, además de las acciones, composiciones y signos que cohabitan en un mismo espacio, no sin esfuerzo, dibujos y emparajes y estrías sobre un terzo suave, realizados y construidos para cada uno de los participantes de él. Todo movimiento es una composición gráfica, continua y efímera. De la misma manera conviven múltiples dramaturgias, el guión, que no es el único discurso, la música, que es un verdadero discurso, la dramaturgia actoral, que indaga sobre esa relación orgánica, emocional del cuerpo con la imagen, con la palabra, con el objeto y con la vida misma, capturando esas relaciones que ubican al actor o actriz de una manera determinada en la escena. Abro comillas. No olvides que el objetivo final es llegar a poseer el secreto escénico, secreto que consiste en crear otra belleza, cierro comillas. Postulado este del gran Gordon Gray, ya nadie después de él dejó de pensar en la tridimensionalidad, aportando el concepto de luz y corporeidad escénica, vasos comunicantes de la dramaturgia visual, donde el director de fotografía propicia el equilibrio y densidad de la imagen, la profundidad y la apertura de la luz, pero ante todo descifra la ecuación en el que se encuentran las masas determinantes en puntos, líneas entrecruzadas y trianguladas para consolidar una obra de arte que se compone cada segundo. Lo anterior lo recuerdo cuando me pasmé al ver con ojo hábil a Petit Bleu, la película francesa dirigida por Jean-Jacques Beineix, que fue estrenada en 1986 con el título, abro comillas, 37 grados 2 de Martin, cierro, al igual que la novela. El arte cinematográfico, el teatro y las artes visuales se condensan en el universo de un solo punto, abro comillas, el punto de tanta maravilla, qué profunda necesidad. Todas las excepcionales características que participan en el todo de las causas son un milagro. La vista en retoñar y recobrar en su extensión, escribe cuanto hay en tu diámetro en las imágenes del ojo y cuánto se separa del cristalino. El recorrido que existe en el espacio mental y luego en el espacio real, sea para el cine o para cualquier área de las artes,
es algo que lo determina el ingenio, quien saca a flote los momentos y estados creativos productos de las experiencias del estudio, la práctica, la contemplación, tanto del actor, actriz y el director. Todo puede ocurrir en el plano, partiendo de un punto para luego pasar a una línea que construya un determinado escenario y posteriormente una acción por los protagonistas, que en algún sentido se desplazan en un espacio real, capturado luego por una cámara cinematográfica, llevada así a la pantalla gigante, construida desde la configuración tridimensional, es decir, que la observación y la complicidad de la sensibilidad sirven para ver, interpretar, interpelar y reflexionar. Esta habilidad construye el séptimo arte que existe en el tiempo y solo se revive a través de la contemplación. Volviendo al genio de Vinci en el siglo XV, este hablaba de 10 propiedades que el ojo y sus características anatómicas tenían. Me parece que son definitivas para la conceptualización y consolidación de lenguajes que definen la estética de quienes emiten y recetan. Lo que es bello, espectacular, feo, profundo, visual, trascendental y filosófico, violenta o violento o sencillamente tierno o excelso. Estas son, abro comillas, las tinieblas, la luz, la corporeidad y los colores, la figura y la situación, la distancia y la propincuidad, el movimiento y la quietud. De estos oficios del ojo, mi pequeña obra será un tejido que recordará al pintor con qué reglas y de qué modos debe imitar con arte todas estas cosas que son obra de natura y que son ornato del mundo, cierro comillas. Lo anterior tiene mucho que ver con lo que es cultura sintética y sistemáticamente, la observación como afecto y la cultura. La cultura es un estadio del ser humano que permite entender el mundo desde distintas orillas, el saber, la espiritualidad, el arte, el oficio, el horror y la reflexión y fundamentalmente la sensibilidad, entre otros, a través del cuerpo. Todo pasa por el cuerpo. Esta característica se construye y se nutre desde la visualidad del mundo extenso y sencillo, la serenidad del corazón, sentir, pensar, relación que abre los canales del ser en el entorno y su relación con él, incluyendo animales y plantas, desde la conexión e intuición sin subterfugios. El tema que nos ocupa está muy rumiado y desmenuzado por hombres y mujeres que nadan en aguas profundas y dan fe que esta categoría, cultura, encierra muchas aristas. Ser culto no es aquel que esté desbordado en conceptos, filosofías, métodos de investigar, o que tenga una biblioteca de 3000 libros. No, ser culto es una condición corporal, es un estado espiritual, una mirada compasiva de admiración y afecto por todas las cosas, formas y colores, acciones y performances y arquitecturas sociales que han desarrollado un mundo de complejidades y a la vez de simplicidades. Esto es lo que llamamos diversidad y amplitud del pensamiento en el mundo de las ideas. Lo anterior incide en los instrumentos plásticos para proponer lenguajes de plano en plano, para llevar todo al inmenso mundo de las imágenes, fondo, figura, plan moyen, plano medio, plan gros, primer plano, términos que, aplicados a una composición, sirven para representar una acción, que limitan con el razonamiento o que simplemente roba una exclamación de admiración y asombro, lo emotivo. Esto es la magia del séptimo arte, desde lo básico hasta lo complejo. El punto y la línea sobre el cine son los protagonistas. Tres cosas han pensado genios y estudiosos de la imagen que son preponderantes en el mundo del arte y con perfecta existencia en el universo asombroso del cine: el punto, la línea y ahora la perspectiva, como ley
artificiosa enseñada por los expertos en aritmética para entender el mundo de las imágenes de entre los espacios. Estas son tres apoyadas en el punto y la línea en las que me detendré por un instante. Linealidad del espacio. La perspectiva lineal es solamente el ojo o factor que le corresponde al órgano rector, definir las cosas que observa y que no ve. Lo digo así porque hay mirones y miradores, cosa que se cree es lo mismo, pero no. El mirón es primario y ordinario, y el mirador, por el contrario, concluyente, compone, acomoda, busca y encuentra. En este orden de ideas, en la segunda, se encuentra el afecto. La visión de las personas comunes y corrientes, los mirones, son más lo que escuchan que lo que ven. Otros ven y escuchan, y otros, los que pertenecen a la cinefilia, ese acrónimo del vocablo cinefilia, una de las 4 añejas palabras griegas para relatarle al amor, definen el asunto y, con mayor razón, los cineastas, que son miradores, escuchan y analizan de manera unida y complementaria para lograr conclusiones del contenido, para corregir y aprobar un momento construido en 24 por segundo y luego magnificarlo. Esto se debe a la perspectiva lineal, que es especialista en la disminución de los cuerpos distribuidos, instalados, asociados, que permiten darle conceptos a la imagen en movimiento, que se está viendo con profunda seriedad, en la que define el ojo, este sentido que da proporción y equilibrio. El ojo es como los otros sentidos, pero asimismo se diferencia por su jerarquía ante los mismos. La atmósfera en la mirada, con una seria convicción, destreza, pero más con respeto, sentado como espectador frente al arte bidimensional, veo con precisión las gamas, los efectos y colores en el cine, muchas veces en la plástica y la claridad en la dramaturgia, asimismo el color que escucho de algunas voces silvestres o la del cuero del tambor. En la pantalla el color me extasia y me detiene, me descompone y también me conmueve. El punto y la línea como un principio de cómo ver siempre me emociona, despierta en raíces tangibles la contundencia de mis secretos, no sé si también el de los espectadores, de esa telilla que contiene cosas, formas y relatos con profundidad, que dice y desdice de las acciones, tienden lazos visuales en ángulos, aprestando al ojo para ver las composiciones, actos que golpean y hasta generan dolor, precisan una idea, un concepto o rasgan el ojo del director. La perspectiva lineal, superada por la perspectiva atmosférica de una acción pictórica, teatral o cinematográfica, es mágica, una visión lograda del espacio-tiempo. Al entrar al actor en el espacio, la lectura del ojo del espectador no es más que una mentira bien contada, un instante conceptual de una profundidad cobijada de la romántica palabra, de la filosofía cromática que se queda, intensamente o no, en los ojos del público. La belleza que genera el color en el cine, en la plástica o la dramaturgia es casi la misma lindeza que la gama tonal gradualmente sensible y bucólica que detiene el pensamiento de un niño, un joven o un adulto con o sin experiencia para ver arte. El Guernica ha generado y llevado a la crítica a concebirlo como una obra maestra, con la fuerza del blanco y negro de Picasso como sinónimo de muerte y desastre. Una considerable cantidad de obras del maestro malagueño la realizó a blanco y negro. Un excelente dibujante, el color se caía de sus cuadros. Para él, el color no era necesario. Con lo anterior, parece decir el artista que todo contado en la atmósfera del color, en gamas del claro oscuro, dentro de un espacio revestido de preciosidad, no solamente es potente, sino que evoca el pasado y despierta el respeto por la luz y la sombra, una estela atravesada de billones de fotones
puntos y líneas, destellos y rayos que iluminan, que despiertan el deseo de conocer del espectador. Y por último, la perspectiva de la desaparición. Si antes ha sucedido la aparición, es posible hablar ahora de desaparición. La ley de todo acto hecho por el ser. La desaparición es el episodio que crea asombro, inquietud, miedo. Una narrativa en el cine, el desviamiento de un suceso dentro de la linealidad del tiempo, del relato o la historia. Aquí la forma, el color, el punto como referente y la línea delimitante se vuelven abstractas. La perspectiva alcanza el juicio del ojo en el momento donde comienza el trayecto entre una masa y la otra, o el desplazamiento de un punto a otro hasta disminuir de tamaño. Todo se pierde en el horizonte, como los pájaros de Vincent Van Gogh en su último cuadro. Los ojos no han de ver el cuadro del pintor holandés. Si antes no escucha el disparo, es ahí donde desaparece el cuadro y surge el silencio, como el actor o la actriz cuando, sin aparecer, ya el espectador sabe que está y no se observa la imagen de la no imagen. Uno se vuelve el juez, tanto de las cosas que están lejos como de aquellas que están cerca, o cuanto todo aquello que se desaparece, al punto que no sabemos cuándo se termina la película. Todo desaparece, pero en el recuerdo, de manera inmediata, surgen las imágenes, los episodios, los momentos que conmueven y desgarran el corazón del espectador por los efectos mismos de la narrativa. Los colores, la luz para el cine y el teatro no son solo los colores del pintor. Los colores que se ven son las atmósferas que generan las partículas de polvo o las gotas de agua que vuelven los colores lejanos en azules lápiz-lazuli o cercanos verdes, color ambiguo como los violetas de fondo y los mismos del primer plano. Lo magnífico de todo esto es que la imagen cinematográfica es un montón de información en micras, las millonésimas partes de un tiempo-espacio que conforman en un segundo un movimiento que desgarra una gran explosión de impacto para el mirador. Esto es lo que hace el punto, la línea y el cine. Si quitamos el punto y la línea como piezas clave del ajedrez, se eliminan los puntos de referencia, de los límites. No hay cómo encontrar las líneas imaginarias entre dos actores. La línea es como un río en la geografía. Si eliminamos estos insumos, no hay cómo comenzar y menos cómo medir un espacio. Se acaba la composición, la ubicación y el encuadre. Ellos son los ejes centrales del arte y en el cine son el punto final. Muchas gracias. Solo con eso le voy a perdonar que no empezó a disparar. Sí. Pues nada,